Hoy vamos a hablar en español. Tenemos público inglés, pero vamos a hacer traducción simultánea para ellos. Ayer hicimos la mayoría en inglés. Hoy desde el inicio hablamos en español. Todo el feedback que estamos recibiendo de la jornada de ayer es tremendamente positivo, de la exposición de Roberto sobre porteros, de la experiencia de Quique de Lucas como jugador de la Premier y como jugador de la Liga Española, y la verdad que muy satisfechos de la repercusión y de cómo están asimilando estas nuevas jornadas en el instituto. Hoy tenemos dos charlas que son diálogos y que se trata de que participemos todos. Para mí, presentar a Luis Prado es muy significativo porque ha sido alumno mío en los cursos que yo doy como profesor en España. He tenido cientos y cientos de alumnos, muchísimos alumnos, durante muchos años. Y él desde un principio me llamó la atención por su manera de ver el fútbol, por las preguntas que me hacía en clase, porque me exigía a lo mejor como profesor, y siempre debatíamos de fútbol desde un punto de vista muy académico, muy cultural y muy metódico. Actualmente desarrolla su función en el fútbol femenino. Ha entrenado en Atlético de Madrid y en la cantera de Rayo Vallecano. Para mí, traer aquí fútbol femenino era muy importante porque considero que en Inglaterra tiene una gran repercusión. España está más retrasado con respecto a Inglaterra en el fútbol femenino y creo que debemos encontrar nexos o lazos de unión para mejorar tanto en Inglaterra como en España el fútbol femenino, que tanto se lo merece. Es un especialista en la materia y yo tengo muchas ganas de aprender de fútbol femenino. Por lo tanto, Luis, muchas gracias por estar aquí, por venir. Va a moderar como un maestro, como hizo ayer Pablo López, la charla en Radio Marca los últimos 15 años, es decir, desde que nació la emisora. Por lo tanto, Pablo, como ayer, muchas gracias por estar aquí también. Un placer. Y no os quito más tiempo, Luis, así que nada, todo tuyo. En España había un comentario tremendamente machista y desagradable hasta hace 4 días, y que se está cambiando, que el fútbol femenino se decía que no era ni fútbol ni femenino. Y eso tan horroroso Sí. que está cambiando. Sí, además nosotros lo hemos vivido porque, por ejemplo, yo he entrenado equipos femeninos que competían en ligas de chicos, es decir, éramos el único equipo femenino en una liga donde eran todos chicos. Entonces, para una niña de 10, 11 años, tener que ir a los campos y escuchar cosas como las que se dicen por parte de padres, por parte de otros niños, pues evidentemente es duro, es duro. Entonces, por eso yo creo que tienen todavía un poquito más de mérito que muchos otros equipos y por lo que te decía antes, porque venimos de una situación tan mala que ir progresando, ir dando pequeños pasitos, parece que son avances enormes. Entonces, sí. Y desde el otro punto de vista, Luis, un niño que compite contra una niña, ¿cómo lleva el ganar o perder? Hombre, pues les jode mucho, hablando claro. Supongo que perder, ¿no? Sí, Ganar no tanto, sí, ¿no? seguro. Pero al final yo creo que los problemas o la concepción errónea viene más de fuera, de entrenadores, de adultos. Los niños al final juegan contra un niño, contra una niña. Ellos quieren jugar, quieren competir y quieren aprender. Entonces, la concepción errónea siempre viene más de los adultos. Los problemas los solemos tener más los adultos siempre en el fútbol que los niños. Pues no lo he dicho, si alguien quiere alguna pregunta en algún momento. Para llegar al, por ejemplo, nivel inglés, fútbol femenino, ¿cuánto queda? ¿Cuánto nos falta? Pues nos falta bastante, sobre todo porque lo estábamos comentando ahora. Hay clubes en Inglaterra que ya se puede decir que son profesionales, que ya tienen una estructura organizada de muchos años atrás, que sus jugadoras tienen salarios equiparados a la élite. Hablamos de élite de fútbol femenino, obviamente.
en España hay equipos de primera división que no tienen un fisioterapeuta, por ejemplo, por ponerte un ejemplo básico. Entonces, no se puede decir que sean profesionales. Son equipos que subsisten. Aquí hay estructuras organizadas. El Arsenal lleva muchos años trabajando el fútbol femenino, como entrenador español, por cierto. El Manchester City también tiene... el Chelsea ahora creo que le está dando un impulso también importante. Entonces, al final, la estructura que tienen es una estructura consolidada. Nosotros estamos empezando, estamos en pañales. El Barcelona y el Atlético de Madrid tienen una estructura que ahora están empezando a profesionalizar. Es decir, las chicas empiezan a poder vivir de eso. Hasta hace 2 años, 1 año, pues tienes que tener un trabajo, estudias y luego juegas al fútbol. Entonces, aquí eres una jugadora profesional de fútbol. Pero ¿cuántas chicas en España y más o menos en el mundo se hacen ricas con el fútbol? Pues yo creo que muy pocas. Yo creo que hacerse rico jugando al fútbol femenino, si fuera de Estados Unidos, es complicado. Estados Unidos es el nivel top del fútbol femenino. Luego tenemos Escandinavia, lo que hablábamos antes de un nivel profesional, Alemania también, pero chicas o mujeres que puedan vivir del fútbol, yo creo que fuera de Estados Unidos hay poco. Y en Estados Unidos las más top. Es decir, yo creo que el fútbol femenino te vale, si estás en esos países, para disfrutarlo, para vivir de ello, pero para hacerte rico, yo creo que tienes que ir a Google o descubrir algo, una fórmula de Coca-Cola o algo así, pero no en el fútbol femenino de momento. Y en España ya totalmente inviable de momento. No sé si Luis lo sabe o alguno lo sabéis, ¿todos los equipos Premier tienen sección femenina? No. ¿No? No, todos no. O sea, como en España. Sí, como en España. Y eso sería importante, ¿no? En España siempre se habla del Madrid, del Real Madrid. Real Madrid. ¿Es posible? ¿Eso lo veremos o no? Depende de lo que Florentino quiera, pero a ver, esto se ha hablado muchas veces, los clubes femeninos tienen que tener, o sea, los clubes de primera división masculina tienen que tener una sección femenina sí o sí. Pues yo no creo que sea necesario, yo creo que es necesario que existan clubes que apuesten por el fútbol femenino. Hay clubes que llevan trabajando 20, 30 años en el fútbol femenino y no son entidades, y no tienen ni siquiera ni han tenido nunca una sección masculina. Entonces yo creo que es importante, hablamos del Real Madrid ahora, por ejemplo, que si el Real Madrid se mete en el fútbol femenino sea porque realmente le interesa el fútbol femenino, no porque el otro día comentaban que al Real Madrid le interesaba entrar en el fútbol femenino solo si tenía una plaza en primera división, que no le interesaba, por ejemplo, empezar desde abajo, montar una estructura organizada. Entonces, ¿de qué te vale entrar en el fútbol femenino solo por decir soy el Real Madrid y tengo un equipo de fútbol femenino? Pero, ¿y tiene sentido que el Real Madrid empiece un proyecto desde la división más baja del fútbol femenino español? Si tú quieres apostar por el fútbol femenino, sería interesante que uno de los clubes más grandes diera ejemplo. Yo creo que es interesante. Lo veo inviable, pero creo que es interesante que lo hicieran. Es como si... Es como han empezado todos. El Barcelona empezó desde abajo, tuvo que ascender a segunda división, subió a primera, volvió a descender. Pero es como si el Real Madrid crea una sección de balonmano. Parece raro que empiece desde abajo. Tendría que comprar una plaza a un equipo de primera. Sí, pero es que comprar una plaza y empezar a competir en la élite desde el principio no es estar formando jugadoras, es estar compitiendo. Entiendo que es lo que le puede interesar, pero hablamos de crear una estructura. ¿Qué crees que es lo que le hace falta a los clubes? Que quizás es tema de marketing para ver que en realidad la gente sigue este deporte, está interesada. Si tú pones un partido de fútbol femenino interesante en un estadio grande, pues la gente va. Es decir, que poco a poco a la gente le está despertando como mínimo el interés. Que luego te pueda gustar o no es otra cosa, pero como mínimo el interés de descubrir qué es el fútbol femenino. Entonces yo creo que es necesario que los clubes apuesten más, que los patrocinadores apuesten definitivamente. De hecho, este año ha sido el año del gran cambio, precisamente beneficiado porque ha entrado un patrocinador para la Liga, que es Iberdrola, y al final se han retransmitido más partidos, se han jugado más partidos en campos grandes y todo eso ha tenido respuesta por parte de la gente. Entonces, ¿qué estaba pasando hasta ahora? Que no se apostaba. En el momento en que hemos apostado un poquito hemos visto el resultado. Pues a lo mejor la idea es seguir apostando a ver qué pasa. A lo mejor dentro de 3 años pones un partido y no va nadie, pero
Si hasta ahora hemos tenido resultado, yo creo que la idea es seguir apostando por ello. Desde los clubes, desde las instituciones, porque públicamente le gusta a todo el mundo decir yo apuesto por el fútbol femenino, pero luego tienes un equipo de tu pueblo en segunda división y no das ninguna subvención. Entonces, a ver, la apuesta tiene que ser de verdad y al 100%. Yo creo que sí tiene futuro, ¿eh? ¿Boquete está al nivel de las mejores del mundo, Luis? ¿O no? Sí, yo creo que Vero Boquete lleva varios años al nivel de las mejores del mundo. Por lo que decíamos, salió de España muy pronto, empezó a competir, se fue a Estados Unidos, empezó a competir con las mejores, se vino a Europa, compitió en los mejores clubes y al final adquirió unas competencias que aquí le hubiera sido muy difícil adquirir. Entonces, al final, cuando tú compites con los mejores, al final acabas estando, no sé si a su nivel, pero no desentonando. Entonces, y aparte de eso, ella parte con un talento de base que es espectacular. Ha sido jugadora de fútbol sala, jugadora de fútbol desde compitiendo con chicos desde 5 o 6 años. Expliqué ayer, antes de ayer, en el Instituto Cervantes de Dublín, si yo veo un partido de tenis femenino, me gusta mucho más que uno de tenis masculino, porque veo más tenis, veo puntos más largos, no veo saque, volea, 5 segundos. Yo soy un ignorante del fútbol femenino, pero desde el punto de vista del espectador lo veo menos espectacular. ¿Crees que el fútbol femenino debería adaptar alguna regla para favorecer el espectáculo en dimensiones del campo, en peso del balón, no lo sé? ¿Piensas que debería haber alguna adaptación? Yo creo que las jugadoras poco a poco se han ido adaptando al fútbol en sí. No creo que el fútbol en sí tenga que irse adaptando a ellas. Es decir, por ejemplo, a mí, lo que hablábamos antes, el componente físico es importante, al final es innegable. Eso no es algo negativo, al contrario, a mí como entrenador me ha obligado a adaptarme más y mejor técnicamente, tácticamente y a trabajar aspectos o a volcarme en aspectos que yo considero pues tan necesarios o más como el aspecto físico. No es que el aspecto físico lo dejes de lado, ni mucho menos, sino que como entrenador el fútbol femenino te permite ampliar el abanico de posibilidades, para mí. Entonces, luego ya entramos en la opinión subjetiva de lo que para cada uno sea el espectáculo. Hablábamos el otro día con Quique que el box to box de Inglaterra le gusta a mucha gente, a otra gente le gusta tener más el control del partido. Esto también lo hemos debatido tú y yo otras veces. Entonces, al final, ¿qué es el espectáculo? A mí me gustan partidos de fútbol femenino porque veo que se intentan cosas, que los equipos tienen la posesión del balón no por tenerla, sino porque intentan hacer algo con él. Es decir, es un fútbol que a mí me atrae por eso. A la gente que esté buscando un componente... ¿Respetarías exactamente mismas distancias, peso de balón, sí, dimensiones de la portería que en el fútbol?